Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a este primer encuentro sincrónico que hemos organizado desde el colectivo Entrevenir y llamamos Testimonio de la Inclusión en Aislamiento. Con este grupo, con el que hace años venimos trabajando, compartiendo actividades y una orientación en común en torno a la inclusión escolar y que fuimos organizándose y formándose artesanalmente, convocados por Laura Kiel, hace un tiempo decidimos organizarnos como colectivo, darnos una organización y nos pusimos el nombre de Entrevenir, que además de ser un nombre, es un concepto que dice bastante acerca de cuál es nuestra orientación en cuanto al psicoanálisis y ese encuentro del psicoanálisis y la educación, y nuestro modo de pensar la inclusión. Este año habíamos pensado hacer nuestra presentación en sociedad y con un evento importante, invitar mucha gente, juntarnos, abrazarnos y demás, pero nos pasó la pandemia y tuvimos que pensar alternativas para poder seguir encontrándonos. Como todos, como todas, empezamos redireccionando y yendo para adentro, ¿no? Internamente, organizándonos internamente. Entonces, lo que hicimos primero fue limpiar y ordenar nuestra casa, y eso fue empezar a encontrar un logo que nos identifique. En otro momento les voy a contar por qué el cangrejo nos identifica. No hoy, en otra ocasión. Después lo que hicimos fue poner al día, actualizar y terminar nuestra página web, que la pueden encontrar como entrevenir.com. También nos pusimos a dinamizar las redes, el Instagram y el Facebook, @psicoanálisiseducación, y estrenamos nuestro canal de YouTube. Y para poder salir de a poco y respetando la distancia social, con una propuesta a nuestra medida que se materializa en este primer encuentro sincrónico y en un curso que comienza el viernes próximo, que después le vamos a pasar el flyer para que puedan verlo. En cuanto a este encuentro, solo quiero decirles que lo hemos armado enfocándonos en las prácticas, en las prácticas de inclusión, y en el testimonio de las protagonistas de esas prácticas. Es así que nuestras invitadas son docentes, que desde diferentes espacios y funciones hicieron un recorte de experiencia de este año para compartirlas y abrir a la conversación con todos nosotros y nosotras. Creemos que estos testimonios, vamos a encontrar en estos testimonios resonancias que nos van a hacer recordar de lo que estamos viviendo cada uno y cada una en nuestros lugares de trabajo, y que ponen en evidencia algo que nosotras venimos sosteniendo, insistiendo desde hace un tiempo, desde que nos empezamos a armar como grupo de trabajo y como colectivo, que habla de lo imposible, de que resulta querer estar preparados o preparadas ante la contingencia. Y no estoy hablando solamente de la pandemia, sino que eso va más allá. Y entonces, como decíamos en la difusión, que ante esto lo que queda es inventar, el testimonio de estas queridas invitadas nos van a dejar compartir algo de sus invenciones en estos tiempos, en estos meses, en este 2020 que nos toca vivir tan particular. Antes de pasar de presentarlas a las tres, a Gabriela, a Noelia y a Florencia, les voy a dar la palabra a Laura Kiel, y 2 minutitos, como dice ella siempre, muy cortito, y después sí vamos a escucharlas a cada una de ellas. Laura va a hacer un comentario, Laura Kiel va a hacer un comentario después de la exposición de cada una de ellas, y que va a ser de 10-15 minutos cada exposición, y por último vamos a abrir a las preguntas que aparecen escritas en el chat. Laura. Hola. Quiero
es verdad, son 2 minutitos. Lo primero que quiero decir es que estoy feliz, feliz de estar acá, feliz de haber armado esta mesa, que me arreglé especialmente para la ocasión, aunque ustedes solo vean una cabeza, me puse lo mejor que tenía para la ocasión, porque para nosotros es un momento muy festivo. Somos así, festejamos generando espacios de conversación, de encuentros, disfrutamos de los entre, por eso quizás nos llamemos entrevenir, y también festejamos de maneras más convencionales, a veces con alcohol de por medio, pero ahora no se puede, quedará para más adelante. Es un placer formar parte de este colectivo, que a lo largo de los años supo encontrar los modos para que cada uno y para que cada una y cada uno pueda hacerse el lugar que mejor le sienta a su posición, a su deseo, a sus posibilidades. No siempre nos sale, pero no dejamos de intentar que cada uno pueda formar parte del colectivo poniendo en valor lo más propio. Por eso me parece que en esta primera actividad arrancamos con testimonios. Y por otro lado, estamos absolutamente convencidos que la apuesta es colectiva. Y desde el colectivo y con otros. Que se piensa escuchando, se piensa en esta polifonía de voces. Antes de pasar a compartir los trabajos, solo pedí la palabra para explicitar mi lugar de enunciación. Es decir, desde qué posición abordé la lectura de los testimonios y desde qué posición voy a compartir con ustedes mi lectura. Los que me conocen saben que disfruto mucho de cada oportunidad que me puedo ubicar como enseñante, pero no es en esta oportunidad. Esa posición de enseñante me da la posibilidad de pensar y por eso amo tanto la docencia, pero hoy prefiero ubicarme como aprendiente. Yo no sé si esa palabra existe, no tuve tiempo de buscarla, pero sí quiero compartir con ustedes lo que aprendí de estos testimonios y que compartamos juntos el placer de escuchar a las colegas. Así que ahora cedo la palabra. Me muteo. Bueno, para ya empezar y no perder más tiempo, vamos a darle la palabra a Noelia. Noelia Castillo es licenciada en psicopedagogía, es docente de la licenciatura en Educación Especial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Es un placer recibir a la colega de San Luis en este encuentro. Bueno, muchas gracias. En principio quería agradecer la invitación, agradecer a Laura por esta posibilidad, ¿no? de contar esta pequeña experiencia. Y bueno, este relato que traigo acá surge a partir, digamos, de una extracción de la experiencia en el cuatrimestre pasado con el grupo de alumnas que cursaba la materia en la que trabajo como docente. Bueno, y lo titulé Un lugar para la palabra de los niños. Escribir para esta mesa de conversación me llevó a detenerme y pensar en este tiempo de trabajo en cuarentena. Y lo primero que aparece es el efecto paradojal del llamado a la distancia social. Aislarnos en casa, pero sin distancia entre la vida familiar, laboral y social. La paradoja de tener el tiempo encubierto bajo el mandato de hacer, continuar con lo que teníamos planificado. Tiempos superpuestos, espacios que se entrecruzan, mediados por una pantalla donde la intimidad de la casa se entrecruza con la intimidad del trabajo. Desde hace un tiempo, desde mi lugar como docente en la formación de docentes de educación especial, vengo preguntándome por cómo alojar a quienes sostienen la tarea de hacer viable un lugar para que el encuentro entre un sujeto con el aprendizaje sea posible. Me pregunto cómo pretendemos que los y las docentes construyan lugares donde la inclusión de los niños y las niñas en el lazo social sea posible, si muchas veces, la mayoría de las veces, el trabajo que realiza se hace en soledad, sin dispositivos para pensar sus prácticas, para pensar con otros. Y bueno, este es un punto que me parece que esta situación de cuarentena puso más, digamos, en evidencia, expuso más esta situación de trabajo en soledad, ¿no? Bueno, y en ese marco es que había que construir un margen que permitiera sostener el vínculo educativo. Hubo un primer momento en el que el imperativo de seguir con lo planeado para el año se impuso
a modo de exigencia sin límites, exacerbando un empuje a la pedagogización. Fue necesario introducir un punto de detención a este empuje para dar lugar a la apuesta por sostener el lazo de trabajo, lazo para propiciar un encuentro con nuestros colegas, estudiantes y con los proyectos que nos enlazan. Classroom, WhatsApp, Mail, Facebook, fueron los diversos medios por los que circuló esa apuesta. Así, para nosotras, desde la asignatura en la que trabajo, fue posible encontrar otros tiempos, transformar las clases en una conversación entre lo que el programa de la materia propone y lo que las experiencias de cada una de las alumnas aporta. Y es de esas experiencias que voy a tomar un pequeño recorte que trajo una alumna y que ya es profesora egresada, entonces está trabajando también como docente. Y esta experiencia habla de su apuesta por sostener el vínculo con sus alumnos, pero por sobre todo, me parece, es el vínculo de sus alumnos con el aprender, con lo que yo pude ubicar como el deseo por alojar y sostener un deseo vivificante. Esta docente relata que al inicio de la cuarentena su trabajo estaba orientado por el envío de actividades para sus alumnos, respetando las áreas del plan de trabajo programado. Así enviaba 10 actividades semanales para que completaran con ayuda de la familia. Propuesta de la que en muchos casos no tenía respuestas, digamos, no había devoluciones de esas actividades. Con el correr de las semanas decide comunicarse con las familias y da lugar a la palabra de los niños preguntándoles cómo estaban, preguntándoles si esas actividades que ella les estaba enviando les gustaban, y dando lugar también a la pregunta sobre qué es lo que les gustaría hacer, qué les gustaría aprender a ellos, a esos niños, a sus alumnos. Y este es un punto que yo me parece importante, que es el que tomé, que es el lugar que tiene la palabra de los niños en las planificaciones docentes. Esta docente decía, se me complica y me resulta difícil planificar sin saber sobre mis alumnos. Y fue así que, dando lugar a su inquietud, habilita un espacio de diálogo donde pudo escuchar a sus alumnos. Abrió la posibilidad para que pudieran participar sobre lo que ella les estaba proponiendo y proponer sobre lo que les gustaría aprender. Allí hubo una docente que pudo escucharlos. Pudo hacer una lectura de las distintas manifestaciones y modos en que un niño puede comunicar lo que le pasa. Y de este modo, dar lugar a la palabra de los niños. En esa videollamada, escucha que uno de sus alumnos le dice que estaba enojado con ella y con el centro educativo, porque todo este tiempo en que le llegaban esas actividades para hacer en casa, pensó que en el centro educativo no querían verlo, que no querían que él fuese allí. Luego de ese contacto por videollamada, que la maestra puede explicarle la situación, el niño puede entender que esta situación de aislamiento lo atravesaba a todos, a sus seños, a sus compañeros y no solo a él. Bueno, y de este modo su enojo también ceder. Dar lugar a la palabra del niño para que cuente sobre lo que le pasa en este contexto y la docente poner su propuesta para que sea evaluada por los destinatarios de la misma, abrió la posibilidad de construir un punto de encuentro con el aprendizaje, pero sobre todo con la vida y el deseo. Así, las propuestas pasaron de cartillas de actividades para completar a videos con propuestas para jugar en familia, con los hermanos, para construir con materiales reciclables, propuestas mediadas por videos donde los alumnos podían ver a su seño haciendo las mismas actividades que ella les proponía hacer. Dice la docente, trato de planificar desde distintos ángulos, con distintos recursos, variar las actividades, que sean lúdicas. En los videos voy mostrándoles sobre las cosas que hago y que lo que les propongo yo también las hago en casa, las hago para mí, les muestro el uso que le doy. De esta experiencia me quedo con algunas preguntas. ¿Qué lugares ofrecemos a los niños y adolescentes hoy para alojar su sufrimiento, su queja, para ayudarlos a situar sus preguntas y las propias respuestas que son capaces de elaborar en este contexto? ¿Qué lecturas hacemos de las distintas manifestaciones con las que los niños y adolescentes expresan lo que les pasa? ¿Cómo escuchamos lo que dicen? Me parece necesario abrir preguntas acerca del lugar en que quedan situados los niños y adolescentes hoy. Es eso. Bien, gracias Noelia. Y Laura, si querés.
Sí, quiero contar muy cortito que estábamos trabajando con Noelia porque está presentando su tesis para el doctorado, su plan de tesis para el doctorado, y hablando me contó algo de lo que había escuchado de los docentes y dije, quiero que estés en la mesa, y bueno, y acá está, y la verdad que fue muy, muy agradable, muy interesante escucharte. Bueno, a ver, Noelia, me gusta mucho cómo juega el texto con las paradojas, espacio y tiempo dislocados, esa paradoja del distanciamiento obligatorio, que en realidad nos deja sin distancias, me pareció esclarecedora. Lo tuve que volver a leer y ahí son esos momentos donde a uno le cae, es efectivamente así. Tanto hablar del distanciamiento y en realidad se produjo algo de dejarnos sin distancias, y las distancias como esos límites que hacen la vida y la convivencia posibles. También el tiempo, todos recordamos ese efecto de desaceleración inicial, ese achatamiento de los tiempos que frenó al inicio de la pandemia, la sensación de vivir tiempos acelerados, los tiempos que nos corren, como diría una miembro de Entrevenir, y Noelia ubica ahí la necesidad de construir un margen frente a la disolución de los límites, la necesidad de construir un margen, como tratamiento de esas variables, tiempo y espacio. Frente al sin límites, un margen, un entre, se ve que la palabra, bueno, hay que ubicarla porque somos Entrevenir, y ese entre permite dar lugar a la palabra de los niños, de un niño en particular, pero también permite que el otro entre, no solo este niño, los otros, la familia y una misma, porque me parece que en ese margen es la docente la que se encuentra a sí misma. Bueno, esa es una cuestión. Ubiqué como 2 puntos muy chiquititos de cada uno de los textos, porque no se trata de comentarlo, se trata de abrir algunos puntos para que después dar lugar a la conversación. Y la segunda cuestión que me pareció muy interesante, el modo en que ubica Noelia, que ubica a la docente, no sé cómo fue ahí, el lazo social, el vínculo, porque en educación solemos pensar los vínculos o el lazo social entre 2 personas, no es el vínculo personal del docente con sus alumnos. Pasa muchas veces, los equipos técnicos cuando nos acercamos a o se acercan a algún docente, el docente puede decir, bueno, tenemos un vínculo buenísimo, pero no logro que apacigüe el cuerpo, que aprenda, como si el vínculo fuera solo la relación personal. Pero la docente que nos trae Noelia se preocupa por reconducir al lazo de los alumnos con los aprendizajes. Entonces el vínculo deja de ser pensado en términos personales. El lazo de los alumnos con los aprendizajes no es sin el vínculo con la docente, por supuesto. Eso es condición necesaria, pero no es suficiente, porque sabemos de muchas situaciones donde queda, está mal usado el término, pero como empastado en esa relación de a dos. Y también está en juego la posición de la docente, al estar advertida de la necesidad de construir ese margen, que crea, como decía Noelia, esa atmósfera vivificante. Bueno, hasta acá, son las 2 cuestiones que tiro al ruedo. Fabiana, ¿ahora o Sí. continuamos con otra lectura? Sí, continuamos con otra lectura. Bien. Decime. Después para saber después la conversación. Algo. Sí. No, que algo de este primer punto que mencionabas, que a mí también me pareció, al momento de escribir, ¿no? Esto también, bueno, llevó por supuesto a poder ubicar y retomar toda esta experiencia, y digo, este punto donde se puede producir ese entre, donde está el detener, ¿no? Por parte de la docente, y también el detenerme yo a pensar el poder ubicar, cómo el poder detener, encontrar un punto desde donde pensar, desde donde hacer preguntas, donde dar lugar, ¿no?, a las preguntas de uno, también habilita o permite que se vayan habilitando otros espacios, ¿no? El hecho de que la docente haya podido detenerse a pensar sobre sus inquietudes, como
permitió que ella también pudiera dar lugar a sus alumnos. Entonces, qué importante, por eso me parecía en este juego, ¿no? De la importancia en este juego de que se va produciendo como una cadena. Bueno, buenísimo. Pasamos ahora a Florencia. Florencia Scartesini, profesora de nivel inicial. Y Florencia es egresada de la diplomatura en inclusión escolar con orientación en trastornos emocionales severos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Hola, buenas tardes. Florencia, Bueno, ¿estás? antes todo bien y bueno, muchas gracias a todos los profesores de la diplomatura por convocarme a esta charla tan importante y tan interesante y que, bueno, ocasiona mucha reflexión también. Bueno, mi trabajo yo lo titulé diciendo, construir lazos en tiempo de pandemia. Dar tiempo es pensar en el niño. En estos tiempos que corren, el colegio, en mi caso el jardín, se vio muy afectado, y con ello la relación de nuestros alumnos. La incertidumbre se apoderó de mí cuando nos informaron que la suspensión de clases por pandemia era un hecho. Algo nos decía que no iba a ser lo de antes. Se tuvo que reorganizar los aprendizajes de un día para el otro, cuando uno estuvo anticipándolo durante meses. Adoptar un periodo de inicio virtual con nenes de 3 y 4 años. Pensar en cada uno de ellos con sus particularidades, sus experiencias, con sus miedos y en conjunto con las realidades de cada familia. Fueron esos pensamientos que se encarnaron en mí de un momento al otro. Sin embargo, pensarlos como protagonista de esta situación fue lo que me llevó a lanzarme a la aventura de la virtualidad y comenzar a adaptarme a una nueva realidad que nos ponía a todos como principiantes. Pero hubo una sala, un tiempo corto pero maravilloso. Con tal motivo prefiero comenzar desde el principio. Todo transcurre en una sala de nivel inicial, donde las expectativas y los miedos son muchos, en donde las familias tenían incertidumbres y empezaba la aventura de un nuevo ciclo. Iniciamos los días intercalando, intercambiando, jugando y construyendo un lugar ameno para cada uno de los niños de la sala. A su vez, dentro de ese remolino de emociones, comencé a observar que cada uno de ellos, para conocer sus gustos, sus experiencias previas, el intercambio con los pares, entre un montón de cosas más que las docentes tenemos que hacer al principio para conocerlos mucho más a ellos. Pero en esta observación hubo algo que provocó en mis ojos que se enfoquen en un niño. Sí, un niño llamado Tomás. Observé que su relación con sus pares era nula y conmigo casi nada. Algo me había atraído de él, por lo que me atreví a mirarlo, a observarlo y con ellos implementar una participación más activa a través del juego. No obstante, vale aclarar que los tiempos eran muy cortos, ya que el periodo de inicio y la permanencia del jardín es progresiva. Cada día me proponía conocerlo más, mirarlo desde los diferentes ámbitos que propone el jardín, clases de materias especiales, escenarios y lugares dentro de la institución. Aquí podía notar que, aunque él podía pertenecer sin problema dentro de la sala, no le gustaba sentarse en una ronda y compartir algo grupalmente, sino todo lo contrario. Automáticamente tomaba un juguete y se ponía a interactuar con él. Ante esto, algunas veces logré que se sentara con sus pares, pero esta situación se desvanecía en poco tiempo, llamándole la atención otra cosa. Es así que me parecía que estos momentos eran oportunos para poder intercambiar con él, con el objetivo de crear un lazo. A veces obtenía una respuesta satisfactoria y en otros momentos nula. Sin embargo, esto me indicaba algo. Era desde allí donde tenía que trabajar con Tomás, desde un lugar donde las intervenciones tenían que ser muy minuciosas, pero no menos importantes, desde un lugar pequeño para una transformación grande. Así fue que pude comenzar a implementar uno de los aspectos que me enseñó la diplomatura en inclusión. Mirar, tomar el tiempo para poder observar y tratar de no rotular, es decir,
no diagnosticar por lo que se ve. Es a partir de ello que en estos cortos momentos, pero no menos significativos, empecé a relacionarme más con él. A su vez, dejaba que pueda expresarse y pueda mostrar aquello que sí le gustaba. Trataba de implementar todo, tener en cuenta cada aspecto, pero no me resultaba fácil. Sin embargo, el único objetivo que me había propuesto para Tomás era que disfrutara del jardín, ya que con ello conllevaría todo lo demás. Los días iban pasando y notaba que el niño se expresaba con mínimas oraciones y con muchos gestos, por lo que debía estar siempre atenta para brindarle aquello que él necesitaba. Los tiempos compartidos se convertían en grandes momentos para conocernos, pero eso sufrió un quiebre al enterarnos que la cuarentena se hacía efectiva y que el lunes no nos íbamos a poder reencontrarnos presencialmente como lo deseábamos. A partir de esta situación, de este momento, tanto con Tomás como con el resto de los niños, nos empezamos a vincular a través de videollamadas. Desconocido, extraño, lejano y distante para todos, pero un recurso tan valioso que nos iba a permitir seguir conociéndonos. A Tomás lo comencé a llamar semanalmente y diariamente yo me comunicaba con el papá, quien me iba informando sobre las cosas que iban haciendo, me hacía explícita las dificultades que se presentaban o me manifestaba con gran alegría los logros que se iban obteniendo. Sin embargo, me pregunté en ese momento, ¿qué me garantizaba que a partir de las videollamadas iba a lograr establecer un lazo con Tomás? No supe hasta que pasó el tiempo. Al principio no fue fácil. Tomás no se concentraba en el celular, no le gustaba y se notaba incómodo. Esa situación tampoco cambió cuando después de unos meses comenzamos a hacer videollamadas grupales. Él no intercambiaba con los demás o directamente se iba, por lo que la familia en diferentes ocasiones ya no lo conectaba. Esto me llamó la atención y quise implementar otro recurso, porque era evidente que a Tomás no le funcionaba. Así que fue que conversando con la familia decidimos darle su tiempo. Es decir, el nene no iba a estar en el Zoom si no lo deseaba. Íbamos a respetar su tiempo y su decisión. Y es por esto que en paralelo comencé a vincularme con él a través de video, donde yo le enviaba canciones, saludos y cuentos. Esto siempre era vinculado también a lo que trabajábamos con los otros nenes en el Zoom, para que siempre haya una relación en contenido. Esto permitió que después de algunos encuentros grupales, donde Tomás no estuvo presente, comencemos a sumarlo progresivamente, siempre consensuándolo con la familia. No fue fácil. Algunas veces sí volvió a irse, pero a diferencia de otras, esta vez la videollamada quedaba activa, permitiendo que él pueda escucharnos. Así fue que a partir de ese momento el niño siempre estuvo presente en estos encuentros y a través de los meses pude observar que comenzó a mirarme más. Hubo mayor concentración y mayor permanencia delante de la computadora o del celular. Comenzamos a vincularnos mucho más y sobre todo trabajar para que él se sintiera parte de la sala. Aliento constantemente el intercambio con sus compañeros, aunque todavía no se hace de manera verbal. Pero pude observar en diferentes ocasiones que los mira y está atento a lo que va sucediendo, que antes no pasaba. Las estrategias son infinitas, implementándolas con aciertos y errores, pero siempre con el mismo objetivo, buscar que Tomás se sienta parte del grupo y con esto parte de su sala. A partir de lo escrito, me gustaría resaltar otro de los aspectos que me sirven como orientación en el caso de Tomás. Se trata de comprender que no todo lo que se implemente dentro o fuera de la sala sirve por igual para cada nene. Tomás no podía trabajar de la misma manera que los demás y requería de mi parte como docente armar estrategias específicas en la dinámica de la clase para incluirlo. Cada niña tiene sus particularidades, lo que requiere diferentes formas de abordarlo. Lo importante es estar advertido de que esto puede suceder y habilitar el lugar para que esto ocurra. Así también es importante respetar los tiempos de cada uno y sobre todo respetar lo que va logrando.
Vale aclarar que esto no implica no hacer nada, quedarse quieto, sino todo lo contrario, dar pasos minuciosos a su tiempo, cortos pero firmes, que permitan ir interviniendo e incidir en el campo del otro. Por otro lado, en esta oportunidad me quiero detener en el trabajo con la familia de Tomás. Considero que su compromiso fue esencial. Fue lo que me permitió que todos los logros de Tomás existieran. No fue una tarea fácil. Las expectativas estaban todas sobre el niño, ejerciéndole una presión que no iba a favorecer en el proceso por hacer. Fue ahí donde también comencé a trabajar con la familia. Las ansiedades fueron aquietándose y todo comenzó a fluir mejor. Ellos acompañaron con mucha confianza, tomando cada una de mis sugerencias, logrando que los avances fueran más. Parte de otra de las estrategias que yo implementé fue incorporar la presencia de la preceptora. Me parecía importante que no solo Tomás se vincule conmigo como docente, sino también con otro personal de la institución, quien también forma y formará parte de la vida del niño al volver al jardín. A través de esta decisión le comencé a pedir que envíe videos con diferentes contenidos para trabajar también con Tomás en conjunto con ella. Para concluir, me gustaría hacer relevancia en la importancia de brindar y brindarnos tiempos como docentes. Como dije anteriormente, no todos los niños son iguales. Querer resolver cualquier tipo de incertidumbre en el menor tiempo posible se convierte en el mandato principal de esta época. Sin embargo, hacer lugar a que esto no es posible siempre, muchas veces alivia el trabajo de cada niño y el nuestro también como docentes. Este tiempo al que hago referencia no es un tiempo pacífico, estático y frío, sino todo lo contrario. Se trata de un tiempo activo, donde se van implementando estrategias minuciosas a partir de la mirada hacia ese niño. Y eso fue lo que yo hice con Tomás. Sinceramente, como docente, muchas veces me costó comprender esta realidad. No es una tarea sencilla tomar dimensión de lo que provoca al presionar al niño que realice algo que no puede. Y esto es uno de los grandes puntos que yo quise hacer más relevante. Entender que en ese momento, en estas circunstancias, el niño no puede con lo que uno como docente le propone, pero no significa que no podrá o que no puede otras cosas. Es por todo esto que estar advertido es una de las mejores herramientas para un docente. Si uno logra apropiarse de esta herramienta, podrá de mejor manera intervenir en el entorno del otro, ser reconocido y entablar un lazo con ese niño. Esta realidad que estamos viviendo por causa de la pandemia no es lo que todo docente sueña. La falta de diálogo, juego, interacción y contacto con los niños se hacen notar todos los días, pero agradezco en lo personal poder vincularme con cada uno de ellos. A su vez, esta modalidad me permite acompañar a cada familia y en el caso de Tomás fue fundamental el trabajo con él. Las circunstancias que nos tocan vivir son estas, y la mejor herramienta con la que contamos es la posibilidad de reinventarnos como lo venimos haciendo. Para finalizar, los docentes demostramos una vez más lo esenciales que somos en la vida de cada niño, de nuestros alumnos. Vemos reflejados en sus aprendizajes y logros aquellos que transmitimos con convicción. Pensemos en los más pequeños, que sin terminar de comprender lo que se está viviendo, dan lo mejor de sí mismos. Así que tomemos las manos de ellos virtualmente y transitemos este camino cada uno a su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Muy lindo. Bueno, Muchas gracias. Laura. Sí. Lo primero que quiero decir es que es doblemente emocionante. En primer lugar, porque Florencia hizo todo un recorrido con nosotros en la diplomatura, en cada una de las materias y con cada uno de los docentes, y escucharla ahora, bueno, es muy gratificante. Y segundo, me parece que Florencia nos trae la voz de cada uno de los docentes, y ahí hubo un compromiso, un esfuerzo, un remangarse para sobrellevar del mejor modo la situación
pensando en cada uno de los niños que, sí, a mí en lo particular me emociona. Así que voy a tratar de salir de la emoción para ir a lo que tenía para pensado de compartir con ustedes. Si fuera mi trabajo, o si Flor me hubiera preguntado el título, hoy le cambiaría el título. Mi clave de lectura del trabajo es todos principiantes. Y me parece que esa es la verdad, la cruda verdad, pero no ahora que estamos en pandemia. Esa es la verdad. Frente a cada grupo, cada año, cada alumno, somos eso, principiantes. Yo antes hablé de aprendientes, principiantes. Quizás uno de los pocos aprendizajes de esta pandemia sea ese, que no estamos formados para esto, porque no hay formación que alcance. Eso no es lo nuevo. Eso yo creo que de la modernidad para acá, lo dirá Daniela, supongo que es así. Lo novedoso y quizás la oportunidad es que ahora nos pareció de golpe razonable, entendimos que, bueno, no hay formación que alcance. Y por eso algunos, muchos, la mayoría, se animaron a probar. Lo que aprendí del texto, del testimonio de Florencia, muchas cosas, tengo que recortar alguna. Todo lo que vale para Tomás, vale para cada uno de los otros chicos. Todo lo que Flor dijo en relación a Tomás también vale para los otros. No forzarlo cuando lo notamos incómodo, respetar sus tiempos, ofrecer múltiples recursos, creo que habló de infinitos, yo no creo que sean infinitos, pero bueno, ampliar hasta donde nos da nuestra propia imaginación esos recursos que ofrecemos y ponemos a disposición, que tienen que ver con la voz, con la mirada, canciones, videos, saludos, etcétera, etcétera. Todo esto que fue apareciendo en el relato de Flor, pero están en los relatos que escuchamos de la mayoría de los docentes. Flor dice que Tomás no podía trabajar igual que los demás. Bueno, los demás seguramente tampoco podían trabajar igual que los demás, porque no hay demás. Esto me parece que es lo más difícil, ¿no? Cuando un docente pone la mirada en un niño, pareciera que el resto se vuelve un demás, los demás, pero después si pone la mirada en otro niño, se arma un demás, y acostumbrarnos a construir colectivos donde cada uno puede trabajar, que cada uno no va a trabajar igual que los demás porque no hay demás, es el desafío del siglo XXI. Bueno, y lo tercero que dice, que tomé de lo que dice Flor, ella habla de pasos cortos pero firmes, me encantó. Nosotros venimos trabajando en la diplomatura, una perspectiva ética de la prudencia, y como esta es una actividad de entrevenir, agrego pasos cortos pero firmes y de soslayo, de costado, bordeando, sin ir de frente. Fabi en la presentación les dijo que en otra oportunidad les iba a explicar un poco más por qué el cangrejito. Bueno, quizás acá tienen alguna pista. El cangrejo va así, siempre bien de costado. Bueno, dejo acá si después, en todo caso, conversamos. Bueno, buenísimo, gracias por explicar, Laura, lo que dejé ahí, la intriga de Parece que lo hubiésemos preparado, pero no. Bueno, el último testimonio, nuestra querida Gabriela Macervelli, que es docente y licenciada en psicopedagogía. Hoy tuvimos 2 psicopedagogas, vicedirectora del Colegio Nuevo Día, que es una escuela de modalidad especial de la región 3 de La Matanza, y es docente del Seminario Lógicas Colectivas, de la diplomatura de la que somos docentes la mayoría de los y las entrevenires.
en la modalidad virtual. Bueno, Gaby, te doy la palabra. Bueno, antes que nada, agradecer el espacio y, por supuesto, introducir la emoción, porque en esta pantalla veo a muchos de mis maestros en la diplomatura. Yo también soy egresada de la diplomatura en inclusión, así que para mí es un lugar que conservo de calidad humana y de excelencia académica. Bueno, el escrito que preparé para hoy se llama Todos a la escuela desde casa. Trato de pensar y de contarles un poco el trabajo que venimos sosteniendo aquí en la región 3, en La Matanza, en el primer cordón del conurbano, articulando propuestas de inclusión con niños que realizan sus trayectorias escolares en diferentes instituciones, tanto de la región 3 como de la región 7 y 8, Morón, de Febrero, y no que están, digamos, cercanas a nuestra escuela, sino que también están en otras regiones un poco alejadas. Una vez decretado el ASPO y como escuela de modalidad especial, corresponsable en las propuestas pedagógicas de inclusión de alumnos en diferentes escuelas de nivel, tanto de gestión privada como estatal, nos encontramos con un nuevo desafío, el de acompañar el plan de continuidad pedagógica pensado, planificado por cada escuela común. No había certezas ni perspectivas de cómo seguiría el año, con qué recursos contaríamos para enseñar a nuestros alumnos, cómo haríamos para instrumentar los dispositivos de inclusión que habíamos diseñado al comenzar el ciclo lectivo. Todo lo construido y trabajado previamente en los meses de febrero y marzo hasta la interrupción del trabajo presencial debió modificarse rápidamente, quedó en suspenso. Me refiero a acuerdos, horarios, trabajo corresponsable en el armado de una planificación anual, unidades didácticas, proyectos. El panorama era incierto tanto para los maestros de grado como para los docentes de apoyo a la inclusión. Cada escuela de nivel reorganizó su trabajo escolar con tiempos institucionales diferentes, urgencias y demandas a cubrir. Los tiempos de aislamiento se fueron dilatando y las instituciones se fueron rearmando. El modo Classroom, Meet, Zoom, cronogramas semanales de clases virtuales, cadenas de mail. En un primer momento se enfatizó el trabajo sobre los espacios curriculares básicos. Luego se incorporaron las áreas de las materias especiales. Las escuelas más prudentes pudieron ubicar un estímulo semanal que era rotativo, midiendo materiales para pedir, por ejemplo en plástica, pidiendo espacios en el hogar, para educación física. Se emplearon videos tutoriales, clases expositivas, videos realizados por los propios docentes. Cada escuela puso su cuota de particularidad en el trabajo a distancia. Una maestra creó un grupo de Facebook, hasta tanto la escuela ofreciera otros recursos. Otras escuelas armaron grupos de WhatsApp con las familias. Otras priorizaron la entrega de bolsones de comida junto con los cuadernillos, los cuales, debido a su carácter masivo, fueron desestimados generalmente por nuestros alumnos con propuesta pedagógica de inclusión. Las escuelas menos prudentes intentaron reemplazar casi en su totalidad la carga horaria de asistencia presencial a distancia, sin considerar los efectos nocivos de esto en los alumnos y en sus familias. Una escuela en particular realizó un agrupamiento de niños con dificultad al que denominó clases cápsulas. Luego del receso, esto felizmente quedó descartado. En mayor o menor medida, cierta cuota de exceso tiñó todas las propuestas. ¿Es posible trasladar todo el formato escolar presencial al formato virtual? Preguntaba un papá, nos decía que debía correr los muebles, por ejemplo, de su living para que su hijo tuviera clases de educación física. Recién hacia fines de abril, mediados de mayo, recibimos algunas circulares que nos decían que no se calificarían los aprendizajes escolares, debiendo hacer hincapié en la evaluación de los procesos de aprendizaje por sobre las calificaciones. Luego del receso invernal, ya definida la no vuelta a la escuela en el AMBA, surgió la figura de la promoción acompañada, la unidad pedagógica 2021, serenó mucho a las familias de los niños que pasan al nivel secundario, por ejemplo, con propuestas pedagógicas de inclusión, o bien para aquellos que finalizan el primer ciclo.
El escenario, hasta el momento incierto, pudo visualizarse con cierta perspectiva para la continuidad de los aprendizajes escolares en lo que queda del año y el próximo. En algunas escuelas ya se está trabajando el diseño de agrupamientos flexibles ya que el año que viene, ya que se ha observado una disparidad enorme en la respuesta que tanto alumnos como familias dieron al trabajo a distancia. Muchas familias también nos preguntan, ¿no será mejor realizar el próximo año el mismo año escolar? Un tema que toca generalmente siempre a lo que es escuela de modalidad especial es el permiso o el pedido de las permanencias, no solo para los alumnos con propuestas pedagógicas de inclusión. Por el momento, las que conozco fueron desestimadas por los inspectores de la región, aunque sé que se presentaron muchos pedidos de permanencias en los niños que cursan la tercera sección del nivel inicial. Pienso que estas medidas, promoción acompañada, pensar esta continuidad pedagógica en 2 ciclos 2021, apaciguaron en algún punto cierto empuje, noté al comienzo, por sostener la planificación de los contenidos que se habían planificado. Y entonces empezaron a aparecer ciertas instancias virtuales o algunas libertades, como recreos virtuales, festejos de cumpleaños por Zoom, actos escolares por Meet. Sin embargo, prevalece en todas nuestras familias la preocupación de qué ocurrirá el año que viene. ¿Queda la escuela de modalidad especial corresponsable en estas propuestas de inclusión en este contexto de aislamiento? ¿Qué lugar se tuvo reservado para los docentes de apoyo a la inclusión, el trabajo a distancia? Bueno, en primer lugar, rescato el lugar que cada una de las escuelas le otorgó al trabajo pedagógico a distancia, cómo transitó el fenómeno de aislamiento y la pandemia, lo novedoso y desafiante que fue armar un dispositivo de inclusión en un escenario que no tenía precedentes. En aquellas escuelas con las que pudimos ubicar o reubicarnos en una red de trabajo posible de sostener, una red de intercambio y de encuentro, registramos muchos avances en nuestros alumnos. Frente a aquellas instituciones que pusieron énfasis en un trabajo más rutinario, mecánico, repetitivo, que solo consistió en el envío y la entrega, corrección de actividades, encontramos fatiga, un cansancio exponencial de los referentes familiares que acompañan a nuestros alumnos y cierto desinterés por la propuesta de inclusión. Algunos indicadores nos permiten descubrir la diferencia. Intentamos llevar al trabajo a distancia los gestos que tratamos de llevar al aula cuando trabajamos en forma presencial. Los maestros de grado han podido compartir clases virtuales con los docentes de apoyo a la inclusión y los alumnos que cuentan con propuesta pedagógica de inclusión en horarios y días diferentes a las clases grupales, priorizando el espacio individual y beneficiando un abordaje sobre algún contenido curricular en particular que requería más atención. Se hizo constante el ingreso de los docentes de apoyo a las clases grupales a distancia, ubicándose como pareja pedagógica de los maestros del grado. El uso de algunas plataformas ha permitido, sobre todo en los alumnos del segundo ciclo, participar del armado de trabajos colaborativos, donde a la riqueza del trabajo cooperativo con los pares se sumó el lugar de la docente de apoyo, encargándose de supervisar el trabajo en equipo en paridad con el maestro de grado. Otros ejemplos que enriquecieron las propuestas pedagógicas de inclusión fueron docente de apoyo y maestro de grado presentando a la par clases, recursos audiovisuales, que pensado en un primer momento para el alumno incluido, sirvieron para todo el grupo. Nos favoreció mucho que teniendo que ajustarse a un cierto cronograma semanal de clases, los docentes de apoyo han podido contar con las actividades en forma anticipada. Sobre ella pudieron realizar las configuraciones de apoyo y acceso pertinentes. Pero lo rico de esto es que ese trabajo artesanal, pensado para uno, también se empleó para el grupo en muchos casos. Y en este último tramo abrimos también las puertas de nuestras aulas virtuales en la escuela con nuestros alumnos en la sede,
para que niños que transitan su trayectoria escolar en escuela de común se pudieran incluir. Porque a través de algunas experiencias hemos comprobado que fue beneficioso este intercambio. Ahora, cuando el trabajo a distancia solo priorizó el envío y la entrega de actividades, el lugar de las docentes de apoyo a la inclusión quedó totalmente reducido a realizar configuraciones de apoyo a cada alumno en particular con una intervención directa, a supervisar cómo se resolvía junto con la familia, y se desvirtuó el rol. En estos casos, creo que la maquinaria escolar se puso en funcionamiento negando o desmintiendo la diferencia que reviste el trabajo presencial, el trabajo a distancia, sin importar los contextos en los que se desarrolle. Los parámetros de igualdad que se plantearon en forma ilusoria han dejado de lado la incertidumbre, la incomodidad, el saber no saber, la diferencia entre niveles educativos en su acceso y posibilidad de trabajo virtual, también la dificultad de marcar límites a las familias omnipresentes en todas las clases de sus hijos. Pues no faltó la anécdota de aquella madre que intervino desmuteándose e insultando al docente porque no escuchaba la respuesta de su hijo a una cuenta que estaba pidiendo la maestra. En síntesis, la singularidad de cada alumno conforma el aula y su realidad más cercana. Yo creo que nunca fue mejor nombrado este tiempo, Laura, como un tiempo sin recreo, haciendo mención a tu artículo. Porque toda la complejidad del entramado en el marco de las propuestas de inclusión se sumó esta complejidad del trabajo a distancia. También se recargó muchísimo todo el trabajo de los equipos de conducción y de los equipos de orientación en lo que refiere a, por ejemplo, al ser nuestra institución una institución privada, todos los insumos requeridos por las obras sociales, me refiero a declaraciones juradas, informes de seguimiento, manifiestos, constancia de trabajo a distancia, y a la vez organizar todo el trabajo que se arma desde siempre, históricamente en formato papel en las escuelas, y que ahora tuvimos que pasar a digital. Me refiero a esto: actas de acuerdo, proyectos pedagógicos de inclusión, informes iniciales, informes medios, actas de entrevista con escuelas, con padres, firmas digitales, más los insumos que cada escuela de por sí presenta todos los años, ¿no? En este tiempo, y aún sin poder volver a las aulas, los docentes seguimos pensando en estas dos respuestas dadas por la escuela. Por un lado, la escuela como una reproducción mecánica, burocrática, administrativa. Por otro, una escuela como una oportunidad para que se vuelvan a poner en escena los aprendizajes y el deseo de los maestros y los alumnos que la conforman. También seguimos pensando sobre el armado de los dispositivos de inclusión y el lugar que ocupa la escuela de modalidad especial en ellos. Concluimos que las mismas dificultades que encontramos en el trabajo presencial las encontramos en el trabajo a distancia, y reforzamos nuestra idea de que las prácticas inclusivas pueden sostenerse en la fortaleza que ofrece el armado de un colectivo, en la convergencia de particularidades en ese universal que es el aula, en este caso virtual. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ustedes. No, fue muy lindo leerlo, pero fue muy lindo escucharte, Gaby, el modo en que transmitís y das testimonio. Lo primero que pensé cuando leí el texto de Gaby es cuánto se planifica en las escuelas. Lo segundo, hay escuelas y escuelas. Y Gaby nos muestra, creo que muy bien, cómo ese piloto automático de la maquinaria escolar está al servicio de no enterarnos que no hay certezas. Ella dice por ahí, no hubo certezas, no hay certezas. Tuvo que venir una pandemia para que en educación no tuviéramos más remedio que asumirlo. No hay certezas. Les traigo una mala noticia, espero que la puedan sobrellevar. No, simplemente no las hay. No es que se las llevó la pandemia las certezas, no las hay. Un mal chiste podría ser, como no hay certezas, hay educación, pero no lo voy a hacer.
Bueno, para que lo programado, lo planificado se sostenga, Gaby lo muestra muy bien, tenemos que forzar, que empujar, que tironear de la realidad de los niños y de nosotros mismos. Nos muestra ahí que hay escuelas y docentes más o menos prudentes. ¿Prudentes respecto de qué? De este empuje. A mayor prudencia, menos excesos. A menor prudencia, mayor empuje. Eso me parece que es como una ecuación que se ubica muy bien en el texto de Gadi. Y ese texto nos orienta. Dice, se trata de apaciguar ese empuje por sostener la planificación. De vuelta, ¿no? En el trabajo de Noelia aparecía como un margen, un parar, un apaciguar el empuje. Y para no tropezarnos o estrellarnos contra la incertidumbre de esa frase, no hay certezas, podemos decir que en principio hay dos cosas que se desprenden del texto de Gabriela. Uno es un trabajo sobre la propia posición. El freno no va a venir de afuera. Y segundo, proveernos de dispositivos para mantenernos a distancia de esa tentación de tironear. El texto despliega una serie de dispositivos, y ya lo va compartiendo: agrupamiento flexible, construcción de colectivos, promoción acompañada, trabajo con otros, las redes, trabajos colaborativos, intercambio con pares, parejas pedagógicas. Bueno, lo que me queda es una pregunta, que lo puedo plantear a modo casi de desafío: si es posible diseñar propuestas pedagógicas lo suficientemente abiertas e inclusivas como para que cada uno encuentre su lugar y sus posibilidades, ¿no? Bueno, espero que no nos quede más remedio que aceptar que lo programado falla, no por la pandemia, pero falla. Esta pregunta por la posibilidad de planificaciones abiertas, que, como decía Fabi al inicio, dejen lugar para la contingencia, me parece que es una punta posible para no dejar como en un binario dicotómico, o planificamos o vamos abiertos a la contingencia. Me parece que no, que el desafío estará en pensar planificaciones lógicamente abiertas para que haya un lugar para la contingencia, para dar posibilidad que pasen otras cosas. Bueno, lo último, y prometo que me callo, ese esfuerzo por desentendernos de la incertidumbre, lo insoportable que nos resulta no saber, el empuje a que la realidad coincida con lo esperable o lo planificado, es propio de la escuela, pero también es propio de cada uno. Es algo que llevamos puesto como una mochila. Y es una tarea constante lidiar con esa tentación de ponerle un moño a la realidad. Bueno, yo creo que lo desbordante de la realidad hizo que no hubiera moño posible, y ahí aparecieron muchos recursos, una variedad que me parece que de lo que se trató fue de animarse a probar otras cosas. Pero no es esto de poder tener a raya la tentación de ponerle un moño a la realidad, no es algo que solo pueda hacerlo cada uno. Para eso los cambios necesitan de colectivos que soporten esa tensión, que hagan de contrapesos, que nos habiliten de otros modos. Bueno, eso hace que estemos acá, y eso hace que agradezca mucho a las tres compañeras que presentaron
estoy deseosa de mutearme para abrir a la conversación un rato. Eso te tocaba a vos, Fabi, ¿no? Quiero decir una cosa más, nobleza obliga. Había terminado el texto de Sin Recreo y casi no lo mando para publicar porque no se me ocurría un título. Lo tenía terminado y no le encontraba título, y Fabiana de Marco me ofreció el título del trabajo. Bueno, ahora sí ya está. Bueno, estamos haciendo lo que no me gusta que hagan otros, que se feliciten mutuamente, pero es este trío que invitamos para este primer encuentro sincrónico que tuvimos, fue también seleccionado artesanalmente y a nuestro gusto y de nuestro modo. De hecho, 2 son egresadas de la diplomatura, y Noelia es una colega de San Luis, que también en San Luis estamos tratando de entrar de alguna forma con nuestra orientación, pero que son relatos y testimonios cercanos, y que nosotros podemos y nosotras nos sentimos identificados con ellas, ¿no? Un poco volviendo, no sé si Florencia, Noelia o Gaby quieren hacer algún comentario después de lo que Laura dijo de sus trabajos, si quieren esperar las preguntas. ¿Qué dicen? Y también, para los que nos están conociendo hoy por primera vez, contarles que esos otros casilleros que están abajo, que están acá en la pantalla, y que se mutearon y sacaron su video también, somos los entrevenires, las entrevenires, ¿no? Gaby Cuomo, Rebeca Silverman, Maylin Coria, Flavia Canale, Georgina Garbellini, Mariano Feldman, Daniela Danelink y Natalia Martínez Liz. Estos somos, aquí estamos. Y estaban viendo qué pasaba en el Facebook, ¿no? Los comentarios que íbamos recibiendo, si había alguna pregunta para este momento de la conversación, o si ustedes mismos y mismas tienen algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer. Habíamos pensado esta reunión hasta las 8, tenemos 20 minutos para comentarios, preguntas de quienes participan en el Facebook. ¿Qué estuvieron hace Flavia? Flavia, que siempre hace la primera pregunta, rompe el hielo como corresponde. Bueno, buenas tardes. Tengo un comentario y una pregunta, si puede ser, señora coordinadora. Sí, señora. Bueno, primero agradecer los testimonios, ¿sí? Y la transmisión de estas experiencias, que la verdad, como dice Laura, son enseñantes y súper ricas, y están transmitidas desde un lugar de mucha honestidad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que yo les agradezco, la verdad. Bueno, y yo me quedé pensando, o sea, comentario, que me había resonado de los 3 trabajos, ¿no? Que la verdad que buenísimo, cada uno con su estilo, y la verdad que cada uno de los trabajos nos hace reflexionar, y me parece que eso está buenísimo. Y a mí lo que me resonó de los 3 trabajos es algo de la pregunta por el deseo, ¿no? Me parece que es así como uno de los protagonistas de los 3 trabajos, que es la pregunta por el deseo.
Y creo que cada una de las tres expositoras hablaron desde ahí, desde una posición deseante. Entonces eso también me pareció como muy interesante, ¿no? Porque todas estas preguntas, todas estas reflexiones, vienen desde ahí, ¿no? Desde la presencia de un deseo. Deseo, y la pregunta, cada uno con lo que planteó, hace lugar a la pregunta por el deseo, ¿no? El deseo por aprender, el deseo de aprender, el deseo de enseñar, qué pasa con el deseo de que no se pierda el disfrute con nuestra tarea, ¿no? Con la tarea de llevar adelante la tarea docente. Entonces me parece que eso está como presente y como que es también un protagonista muy importante de los tres trabajos. Y bueno, y me quedé pensando en esta frase de uno de los trabajos de Florencia, que ella plantea esto tan útil de estar advertidos de esto, ¿no? Del empuje de la época al más, a la burocratización, a las prácticas mecanicistas, a las rigideces, a los imperativos, y a los mandatos, ¿no? A los mandatos de homogeneización. Bueno, y ella plantea esto como algo muy útil, ¿no? Estar advertidos a este empuje. Y además plantea otra cosa que a mí me parece también muy útil, y está en los distintos trabajos, que es un hacer en otra dirección, ¿no? ¿Dónde pone lo posible en un hacer en otra dirección, ¿no? Y pone también en cuestión que no es hacer de cualquier manera, y le da todo un peso también al no hacer, ¿no? A esa pausa, para pensar, para dar tiempo y para darnos tiempo a comprender de qué modo actuar, y que esto supone un cálculo, ¿no? Y estrategias a armar, y a dispositivos a inventar, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no? La dimensión subjetiva, la palabra de los niños y las niñas, bueno, las singularidades. Bueno, quería resaltar eso, que me pareció muy presente en los tres trabajos, y que, bueno, supone esto tan importante que dice Laura, y es la ética de la prudencia, ¿no? Bueno, eso era el comentario. Y esto último, ¿no? Que todo esto hace hace existir la escuela para cada niño y cada niña de un modo diferente, ¿no? Y partiendo de la premisa que la escuela para un niño, como dice Florencia, es fundamental, ¿no? Es esencial en la vida de un niño. Pero poniendo todo esto en otra dirección, me parece que hace existir la escuela de otro modo, y que esto es lo posible, ¿no? Bueno, y mi pregunta va a Florencia, ¿no? Porque también ella pone nos cuenta de la importancia de la familia, de lo que fue el trabajo de la familia, ¿no? Y las estrategias también incluyeron a la familia. Entonces un poco eso, ¿no? Si ella podía contar qué estrategias, cuáles fueron sus intervenciones, ¿no? Cómo se fue ganando la confianza, porque no es sin eso, ¿no? Me parece. Bueno, si ella podía dar como algún ejemplito de eso. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Flavia. Y sí, no fue fácil, como lo dije en el escrito, éramos todos nuevos, éramos todos principiantes, como lo dije y como también lo resaltó Laura, y fue también poder intervenir también la familia, poder conocerlos a ellos también. A veces en el jardín uno trabaja con la familia, pero de otra manera. Ahora la familia es todo, porque más que nada, en nivel inicial necesitamos sí o sí de la familia, necesitamos que sean ellos quienes los conecten, necesitamos que sean ellos quienes estén acompañando a cada uno de los nenes en las actividades, y muchas veces yo le dije, ustedes son mis ojos, son mis manos, que lamentablemente no puedo poner en práctica yo. Entonces, bueno, y en el caso de Tomás, principalmente, fue trabajar en conjunto, fue trabajar en equipo, y tratar también de tener en cuenta siempre la palabra de ellos, porque ellos eran quienes observaban a Tomás
en la casa, en un contexto totalmente diferente, que no estábamos acostumbrados ninguno. Entonces también escuchar las palabras y las vivencias de esa familia y de todas, obviamente, a mí fue lo que me ayudó, y también el compromiso que tuvieron para cada una de mis intervenciones, porque, digamos, puedo poner lo mejor o puedo decir un montón de intervenciones, pero si también en este contexto no acompañan las familias, es algo que no se puede lograr muchas veces, lamentablemente. Lo que yo trabajé con la familia de Tomás fue progresivo. Primero fue conocernos, y después también esto, como fui contando en el escrito, también respetar los tiempos de esa familia, no solamente de Tomás, y también respetar los tiempos de ellos. Por eso fueron las videollamadas individuales, después empezamos por las grupales. En una individual a veces me quedaba hablando solamente con el papá, pero bueno, era esto también de que, bueno, empecemos a vincularnos a través de la escucha, al menos que no podía estar presente delante de la computadora o delante del celular, pero yo sabía que de alguna manera u otra teníamos que intentar eso también, y no presionar a que sí o sí el vínculo se forme a través de la computadora y a través de las miradas. Y esto resultó cuando, sí, pude ver que algo había cambiado, porque bueno, en una de las videollamadas en donde estábamos solamente hablando con el papá, bueno, me nombró el papá, y se escucha de atrás que el nene también me dice Flor. Entonces, bueno, fueron cambios y fueron distintos aspectos que uno fue notando que, bueno, íbamos por un buen camino. Obviamente con aciertos y con errores, no era que todo estaba bien, porque a partir de eso también tuvimos que cambiar un montón de cosas, pero bueno, íbamos construyendo un lazo con Tomás, que era lo principal y era mi mayor objetivo. ¿Puedo, Fabi, intervenir? Sí, Gaby. Bueno, en principio, bueno, agradecer los 3 testimonios y la posición desde la que han transmitido. También celebro este encuentro por poder estar, digamos, escuchando estos testimonios y por la connotación que tiene este encuentro para el colectivo, en el que agradezco poder inscribir mi interés por esa intersección entre el psicoanálisis y la educación, y bueno, la posibilidad que se abrió a partir del encuentro con Laura hace muchos años. Respecto a los trabajos, solo una pequeña puntuación. Me parece interesante el hilado que se armó entre los 3, ¿no? Y voy a tomar entonces como una pieza de cada trabajo para decir lo que a mí me resuena en su conjunto, ¿sí? Si bien no hay conjunto, digamos, tratamos de completar siempre, pero me parece que hay cierta resonancia. Yo recortaba del trabajo de Gaby el tema del exceso, y cómo me parecía en este sentido como que cada trabajo interpreta un poco al otro en la conversación. Entonces, del exceso de Gaby a ese trabajo sobre la propia posición, que en el trabajo de Florencia se materializa en esto del dar tiempo y dar ese tiempo como docente, y de allí a un efecto posible de vivificación, que es lo que transmitía Noelia, que me pareció sumamente interesante, ¿no? La posibilidad de un lazo con los aprendizajes que arme una atmósfera vivificante. Así que bueno, eso como una resonancia respecto a lo que se hila entre los 3, entre los 3 testimonios. Así que les agradezco mucho esa presentación. Sí, Fabiana. Sí, ¿quién? Noelia. Sí, Noelia. Sí, Noelia. Sí, gracias, Gabriela, me parece que hiciste una síntesis muy interesante. Yo venía pensando también en eso, como después de escuchar los escritos, los relatos de las 2 colegas,
pensaba justamente, ¿no? Cómo aparecen todos, es algo del exceso, algo del tiempo, ¿no? Que se juega ahí y que fue necesario tomar ese tiempo, ¿no? Tomar ese tiempo, ya sea para detenerlo, tomar ese tiempo para mirar, tomar ese tiempo para poner ciertas distancias, para que algo sea posible, ¿no? Y me parece que, como decía Flavia también, para que sea posible algo del deseo, ¿no? Y creo que para que se abra era necesario tener esa maquinaria en la que nos habíamos metido y que me parece que muy propia también de la educación muchas veces, ¿no? Como entrar y seguir con lo planificado y lo programado. Y como decía Gabriela, en esto de algo así que decía Gabriela, que estas dificultades también aparecen en la presencialidad, ¿no? Esto que aparece en la presencialidad en la virtualidad. Quizás ahora, bueno, con algunos condimentos más, pero me parece interesante justamente para seguir pensando en esto, ¿no? En que la pandemia quizás pone, ¿no? Más al descubierto esta situación, de esta tendencia a seguir, a marchar, a que todo marche, ¿no? Y todo lo que abre como posibilidad el hecho de poder tomar ese tiempo, de detenerlo, de abrir, de pensar en esos dispositivos que permitan pensar la propia posición, que permitan pensar lo que nos pasa, que permita abrir una escucha y nuevas lecturas, ¿no? De lo que nos pasa, de lo que les pasa a los alumnos, de lo que nos pasa en las instituciones. Bueno, Sí, yo creo que el tiempo es una... Gaby, ¿querés decir algo? Gaby. Perdón, quería... me parece que el tiempo es una variable fundamental, sobre todo para el trabajo colaborativo entre escuelas. Quería quizás para otra mesa o otro encuentro contar sobre las propuestas de inclusión que se iniciaron en pleno contexto de pandemia. Son diferentes a aquellas donde uno viene trabajando ya años atrás, en una escuela, y entonces, bueno, digamos, esto es una particularidad de este momento, pero no es algo menor. El tiempo de construcción, el tiempo de compartir, de pensar algo juntos, y creo que el empuje también se da porque todo tiene que funcionar ya y bien, y cuando pensamos en las propuestas de inclusión, sabemos que una de las variables importantes a tener en cuenta es el tiempo, y sabemos también que hay cosas que no funcionan. Y bueno, me parece que el empuje también pasa por eso, ¿no? De tratar de poner ese piloto, de piloto automático de que todo va a funcionar ya, se inicia una propuesta de inclusión, el alumno va a comenzar a trabajar muy bien y, bueno, suavizar esta cuestión, apaciguarla. Incluso para pensarlo para el 2021, vos, Gaby, en tu trabajo mencionabas esto, ¿no? Como está esa pregunta, bueno, ¿y qué pasa el año que viene? ¿Van a recuperar esos contenidos? Digamos, creo que también estar advertidos, como decía Florencia, ¿no? De el año que viene, cuando empiece el ciclo lectivo 2021, estar advertidos de no caer en ese empuje a tener que recuperar lo que se cree perdido, ¿no? O repetir el año, digo, como también estar advertidos de eso para poder pensar en cada caso, ¿no? Cada situación. Bueno, muy interesante que dialoguen entre las tres, ¿no? Ese diálogo entre los tres testimonios y posterior. Estamos llegando al final. En Facebook hay muchos comentarios y pocas preguntas. La pregunta que está ahí recortada es ¿qué significa entrevenir? ¿No? ¿Qué es entrevenir? No sé quién quiere responder, si me toca a mí. ¿Por qué entrevenir? Por entrevenir. No sé, creo que Laura fue tirando algunas pistas
en sus intervenciones sobre ese ¿no? Sobre que entrevenir habla de nuestra forma de intervención en las prácticas educativas, ¿no? Ir a generar ese espacio entre. No es una intervención intrusiva, no es ir directo, no es intervenir, siempre decimos, no intervenimos directamente sobre los sujetos, eso lleva a lo peor, y por eso el cangrejo, ¿no? Que va de soslayo, que va por lo oblicuo. Eso por un lado, de eso habla entrevenir. Y también entrevenir habla de nuestro fundamento epistémico, para llamarlo de alguna manera, que es la teoría de los discursos de Lacan, ¿no? Y a partir de ahí, que nuestra intervención también genere el entrevenir discursivo, ¿no? El no instalarse en un solo discurso, que sostenemos es como uno de los grandes problemas en la escuela, ¿no? Un discurso, el discurso de la ciencia. Bueno, me voy a otro tema, ¿no? Ya me voy pero solo decir que el discurso de la ciencia funcionando solo, sin entrevenir con otros discursos, es lo que ocasiona los grandes malestares que identificamos y observamos en el sistema educativo. Entonces la propuesta o la apuesta nuestra es que se pueda, que nuestra función en la escuela o nuestra intervención en el sistema educativo vaya al lugar de generar condiciones para que ese devenir discursivo pueda llegar a producirse. De esto vamos a hablar en el curso, me salió redondo, ¿no? Ya estoy, es como que el marketing es lo mío. De esto vamos a hablar en el curso que va a empezar la semana que viene, que si mis compañeros, compañeras tienen ahí, quieren compartir pantalla. La semana que viene vamos a iniciar un curso por Zoom, son 5 clases y esas clases, no, 4 clases, perdón, 5 era con esta charla, 4 clases, van a ser todos los viernes, 2 horas, y vamos a ver distintos temas que dan una introducción a, a nuestra orientación, a la orientación que el colectivo transmite en cada uno de los espacios de formación. Bueno, les dejamos ¿Puedo ahí, decir algo más? Entrar al Facebook. Sí. No, digo, los que se quedaron con ganas de un poco más, está la página que dijimos al inicio, pero podés volver a decir, donde hay muchos textos respecto, mucha producción epistémica respecto de entrevenir como concepto. Sí, cuando decía que pusimos limpiamos la página y la actualizamos y la sacamos en la página es entrevenir.com, y en la biblioteca de la página estamos actualizando los escritos que tenemos sobre cada uno de los integrantes del colectivo, o en conjunto, ¿no? Que hemos escrito. Eso, bueno, finalmente, no sé, ¿alguien más quiere comentar algo, leer algún comentario de los de Facebook? Rebeca, ¿tenés algún comentario ahí que quieras leer, o Gaby? ¿O no? No, en general todos agradeciendo y saludando y celebrando el encuentro y las presentaciones, así que agradecemos todos esos comentarios y saludos. Bueno, gracias. Gracias a las 3, Noelia, Florencia, Gaby. Fue muy ameno y realmente productivo, ¿no? Con carne, ¿no? Esos encuentros que hay carne, que hay práctica, que hay barro, ¿no? Que no está desde las alturas teóricas bajando líneas sobre lo que hay que hacer, sino con eso que hacemos produciendo conocimiento compartido, ¿no? Ese es el punto. Y les agradecemos ese trabajo que se tomaron. Bueno, Laura, ¿quieres cerrar? Y aplaudimos. No. Sí, sí. Agradecer a todos los que están del otro lado, que no podemos ver.
Bueno, un aplauso para... Sí. Muy lindo. Bueno, las esperamos el viernes próximo o en un próximo encuentro. Hasta pronto. Un gusto. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Chao, gracias, Gaby. Chao. Flor. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.